Se me ha pedido que hable de las próximas elecciones en los Estados Unidos, la presencia de los latinos en ese proceso electoral. Entonces voy a comenzar por algunos datos clave. En Estados Unidos no hay una elección, sino hay 50 elecciones, de las cuales, de acuerdo con los técnicos hoy en día, ya hay 40 de esas 50 elecciones que ya están decididas. Si hay 40 estados de los 50 donde ya se sabe si van a ganar los republicanos o si van a ganar los demócratas. Por lo menos así ha sido desde el año 2000. En las 4 elecciones que ha habido desde el año 2000, esos 40 estados han votado republicanos o han votado demócratas. Quiere decir que California va a votar siempre por los demócratas, bueno, siempre va a votar por los demócratas, y Texas va a votar por los republicanos. Eso no siempre ha sido así. En el pasado, por ejemplo, en la época de Jimmy Carter, había que pelear los votos en los 10 estados más grandes porque podían ser republicanos o podían ser demócratas, incluso California, incluso Texas, podían cambiar. Hoy en día parece que esos estados están decididos. ¿Cómo se modifican? Se modifican por la presión demográfica, por los cambios demográficos, la presencia de los hispanos, por ejemplo, la presencia de otro tipo de inmigrantes, por los cambios de edad. Los estados que se hacen más viejos tienen una cierta conducta electoral. Quiere decir que hay factores que intervienen en eso, por supuesto, la aparición de terceros candidatos, que es una cosa imprevista y que rompe los esquemas convencionales. A lo largo del siglo XX, por ejemplo, en 3 oportunidades, un tercer candidato ha cambiado lo que parecía ser el destino evidente del país desde el punto de vista político. En 1912, Teddy Roosevelt, que había sido un líder extraordinario y que había gobernado durante más de 2 periodos, porque él hereda el gobierno de McKinley, le entrega a William Taft, y además lo respalda. William Taft hace un primer mandato, después se pelea con Taft y va como candidato independiente, y eso hace que Woodrow Wilson, gane las elecciones, que era algo que parecía improbable en ese momento. ¿Pero por qué? Porque Teddy Roosevelt le quita muchos votos al Partido Republicano. En el 1992, Ross Perot impide que George Bush padre se convierta de nuevo en presidente. Había gobernado 4 años después de Reagan y parecía que iba a ganar. Había hecho un buen gobierno. Realmente George Bush padre fue un buen presidente. Pero aparece Ross Perot, le quita 20 millones de votos en ciertos estados clave y pierde George Bush padre. En el 2000, contra los pronósticos electorales, Al Gore parecía que iba a ganar. Pero en el estado de la Florida, George Bush hijo gana por 536 votos. Una cosa realmente asombrosa. Hubo que contar los votos uno a uno, incluso ni siquiera se terminó de contar. Pero en ese estado hubo un candidato, Ralph Nader, que era un ambientalista, que digamos que estaba mucho más cerca del espíritu de los demócratas que de los republicanos, por su propia campaña, la propia naturaleza de su campaña. Y Ralph Nader sacó 100,000 votos. Quiere decir que si Ralph Nader no hubiera sido candidato, probablemente un porcentaje mucho más alto del 50% hubiera votado por los demócratas y hubiera ganado Al Gore la presidencia. Aquello fue muy interesante porque, independientemente del comentario de esta charla,
aquella elección del año 2000, a mí por lo menos me enseñó el peso enorme, el peso moral del Poder Judicial norteamericano. Había un estado de conflicto entre demócratas y republicanos, parecía que el país se iba a ir a la guerra civil, aquello era una cosa tremenda, las tensiones en ese momento, se contaban los votos uno a uno, hasta que habló el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo dijo, se acabó el conteo de votos, este primer resultado que se dio es el legítimo, el que vale, y a partir de ese momento Al Gore aceptó la derrota y el país sencillamente admitió, en cualquiera de los países nuestros hubiera sido con gran conflicto, en primer lugar porque no hubiéramos creído en la equidad de la Corte Suprema, ni mucho menos. En Estados Unidos, en ese momento ni siquiera se sabía cuál había sido el conteo, el primer conteo, que había dado ganador a Bush. Fue después, varios meses después, que un consorcio de periódicos hizo el recuento de las boletas, donde se confirmó que Bush había ganado por 536 votos. No sé qué hubiera pasado si se hubiera confirmado o se hubiera comprobado otra cosa, pero en fin, lo que pasó fue que efectivamente había ganado. Aunque Al Gore había sacado más votos. En 4 oportunidades en la historia de Estados Unidos, el candidato que ha sacado más votos no ha podido ser el presidente. Y eso yo creo que la tendencia es a que puede repetirse otra vez, entre otras cosas porque son 50 elecciones. Y depende de cómo crezcan cada uno de los estados en donde hay más republicanos o hay más demócratas. Los latinos, hay una discusión si son hispanos o son latinos, qué sé yo. Realmente esa es una categoría del prejuicio norteamericano, que no sabe cómo o siente la necesidad de encasillar a unos inmigrantes y de clasificarlos, y en este caso lo clasifican por el idioma que hablan. Porque, ¿qué cosa es un latino? Siempre bromeo con mi amigo, el periodista argentino de origen judío germánico, Andrés Oppenheimer. Digo, tú eres un latino, te llamas Oppenheimer, tus padres son europeos, pero tú eres un latino desde el punto... ¿Por qué? Porque hablas español. Es una categoría realmente extraña, porque a los afroamericanos o negros los califican por el color de la piel. Los italianos por la procedencia, los italoamericanos por la procedencia geográfica del país, los latinos por la lengua que hablan. Es una cosa realmente muy extraña que sirve para un propósito, por ejemplo, para un propósito de obtener ventajas como una minoría. Si uno es un estudiante de origen hispano, de origen latino, tiene más posibilidades de que le asignen algún privilegio a la hora de entrar en una universidad de élite que si uno es un anglosajón o qué sé yo. Los hispanos o los latinos son aproximadamente 50 millones, mal contados, de los cuales hay 11 que son indocumentados. La mayor parte de esos hispanos son mexicanos. Eso se refleja muy bien en las cadenas de televisión cadenas de televisión hispanas que tienen una presencia muy grande y que se dirigen a ese público. Univisión es la de mayor peso porque hace programas pensando un poco en el grupo mexicano-americano o el grupo mexicano que hay en los Estados Unidos. Hay que decir que el español es una lengua de tránsito dentro de la cultura norteamericana. No importa que se hable cada vez más, es una lengua de la primera generación de los inmigrantes. Sus hijos se comunican en
español e inglés, casi todos como el inglés como primera lengua, y los nietos adoptan el inglés en la mayor parte de sus actividades. Quiere decir que es una lengua es realmente fascinante. Yo me acuerdo cuando el The Miami Herald, que era uno de los 10 mejores periódicos de los Estados Unidos en aquel momento, decidió sacar en 1976, decidió sacar un panfleto en español pensando que los hispanos que ese cuerpo del periódico en español iba a durar aproximadamente 10 años. De esto hace, desde el 76 a la fecha, ¿hace cuántos? 40 años, qué sé yo. Y en ese periodo lo que ha pasado es que el periódico en español cada vez crece más y el periódico en inglés cada vez se reduce más. No solo se reduce porque hay una gran presión sobre los periódicos de papel, sino porque sus electores se van reduciendo. El estado de la Florida es muy peculiar desde el punto de vista de la presencia de los hispanos. Y es posible que le dé la victoria a los demócratas en estas elecciones. No exactamente por los cubanos, que probablemente dividan su voto entre republicanos y demócratas más o menos al 50%, sino porque ha surgido una franja en el norte de la Florida, en Orlando, una franja de puertorriqueños, que por supuesto todos tienen derecho a voto porque los puertorriqueños son ciudadanos norteamericanos de nacimiento, aunque hayan nacido en Puerto Rico, son ciudadanos americanos, de 1917, que es una ley del Congreso que los convirtió en ciudadanos norteamericanos, toda persona nacida en Puerto Rico. Y esas personas son mayoritariamente demócratas. Ya deben pasar del 1.000.000 de puertorriqueños, porque en la medida que hay una crisis, y hay una crisis económica profunda en Puerto Rico, estas personas migran hacia los Estados Unidos y migran hacia la Florida, en primer lugar, hacia Nueva York, en segundo lugar, es una inmigración muy curiosa, porque es una inmigración de personas educadas que no van a desempeñar los puestos convencionales que uno espera o que espera el ojo prejuiciado de los Estados Unidos, que es que los hispanos son las señoras que atienden en los hoteles, los camareros. No es así en este grupo. Este es un grupo esencialmente de profesionales de clases medias, poco como ocurre con los cubanos en Miami, pero con una predilección por los demócratas. Incluso el partido estadista, que sería el equivalente del Partido Republicano en Puerto Rico, en el terreno de la política nacional norteamericana está mucho más cerca de las percepciones demócratas. Y probablemente voten por los demócratas. Y como ese es uno de los estados, de esos 10 estados, donde se va a decidir la votación. Ahora, los estados que están más próximos a lo que es las percepciones de los demócratas son 247 votos electorales. Los votos electorales, ustedes saben cómo funciona el colegio electoral norteamericano. En este momento son 538 votos electorales, de los cuales hay uno por cada uno de los 435 congresistas, uno por cada uno de los 100 senadores, más 3 por el distrito capital, por Columbia, Washington, Columbia, por donde está el distrito capital. Eso conforma el colegio electoral. Y quien tenga 270 votos electorales va a ganar la presidencia. En este momento sale, es decir, el punto de partida de los demócratas es 247 votos y el punto de partida de los republicanos 206 votos. Los republicanos tienen que ganar la Florida, y la Florida va a ser difícil que la ganen, pero tienen que ganar la Florida para poder ganar las elecciones, y tienen que ganar Ohio.
Si pierden en cualquiera de esos dos estados, no les da la cuenta. Pues muy complicado, tiene que haber aparecer un estado que no estaba previsto. Los estados que van a decidir la elección son New Mexico, Indiana, Carolina del Norte, Nevada, Colorado, Florida, Virginia, Ohio, Iowa, New Hampshire. Y de ellos los más importantes son la Florida, que es con 29 votos electorales, y Ohio con 18. Yo creo que le va a convenir a los demócratas que Trump sea el candidato de los republicanos. Porque Trump genera un tipo de hostilidad muy grande entre muchos sectores de la población norteamericana. Irrita a muchas mujeres por sus posiciones machistas. Es decir en un programa de televisión que esa señora que lo está entrevistando probablemente tiene la menstruación y que por eso tiene ese comportamiento, es algo que evidentemente mortifica a muchas mujeres. Sus actitudes anti-gays también mortifican un porcentaje notable de la población. Eso es, digamos, una población vertical. Ya no estamos hablando de, digamos, una población horizontal. Los gays hay en todas las razas, en todas las categorías. Probablemente es entre el 5 y el 9%, depende de la población que tiene esas inclinaciones. Y estas personas, en general, encuentran una mayor tolerancia y una mayor simpatía en el mundo de los demócratas. ¿Quiénes van a votar por Trump? Si Trump es el candidato, y parece que Trump no hay manera de detenerlo, parece que va a ser el candidato de los republicanos. Van a votar lo que llaman en Estados Unidos los blancos, es decir, el blanco no es por formar parte de blanco, es por ser blanco anglosajón, tampoco anglosajón porque los judíos también son blancos, hoy en día los italoamericanos también son blancos, en el pasado no lo eran, pero la calificación de blancos ha ido variando, pero ellos están pensando cuando hablan del votante, del elector de Trump, están pensando en el blanco conservador, generalmente religioso, muchas veces del evangélico, que tiene una actitud anti-inmigrante, que generalmente tiene una actitud anti-gay. Es un poco el mismo personaje que Le Pen en Francia. Es decir, es un fenómeno que se repite. Muy significativo cómo y dónde dónde hicieron las primeras colectas económicas el grupo de Trump. Trump tenía, pues, es un hombre muy rico, un hombre de 8 o 9 mil millones de dólares. Él dice que un poquito más, pero en fin, digamos 10 mil millones de dólares. Empezaron a hacer las colectas entre las personas que tenían camionetas de esas camionetas que tienen una cama grande atrás, que es de gente, de campesinos, gente que tenía, porque estaban registrados los perros grandes. Suponen que una persona con un perro grande debe votar por Trump, no sé por qué, pero suponen eso. Y una persona con armas registradas. National Rifle Association tiene, que una persona que tiene un rifle o una pistola, lo que sea, es un tipo que debe ser proclive a votar por Trump. A mí me pareció muy interesante la selección de esos posibles donantes, porque me reflejaba un poco la mentalidad de quienes estaban dispuestos a apoyar económicamente la candidatura de Trump. Como les decía al principio, todo esto puede cambiar si Trump se enfrenta, por ejemplo, a Sanders, que sería la predilección de Obama. O sea, Obama está mucho más cerca, personalmente, ideológicamente, humanamente, de Bernie Sanders que de Hillary Clinton. Su preferencia es esa. Y su preferencia era, por encima de todo, Joe Biden, el vicepresidente. Él hubiera querido que fuera Joe Biden. Todavía
hay una posibilidad de que Joe Biden sea el candidato. Si no llegan a un acuerdo antes, si no gana la convención claramente Hillary Clinton, hay una posibilidad de que Joe Biden sea el candidato y tiene el apoyo de la Casa Blanca. Si no, pues va a ser Bernie Sanders. Ahora, ¿qué pasa si entra un tercer candidato? El tercer candidato es Michael Bloomberg, que es uno de los grandes millonarios. Michael Bloomberg tiene más capital, tiene 3 veces más capital que Trump. Es decir, se supone que él anda por los 35, 40 mil millones de dólares. Fue 3 veces alcalde de Nueva York y puede ser que vaya como independiente. Hay un artículo muy interesante que apareció en el Financial Times donde suponen que si este señor es el candidato, el tercer candidato, eso va a garantizar de alguna manera el triunfo de los republicanos. ¿Por qué? Porque los votos que le quitaría Bloomberg sería la mayor parte de los votos que quitaría, a pesar de ser un hombre conservador, pero es un hombre, digamos, moderado, que le quitará, si es Sanders el candidato, esa opción de tener que votar por un socialdemócrata, cosa que es muy extraño en Estados Unidos, porque en Estados Unidos la votación por un candidato ideológicamente presentado como socialdemócrata es una cosa muy rara. En el pasado ha habido candidatos así, a principios del siglo XX, hubo un candidato que llegó a sacar el 20% de los votos, más o menos. Norman Thomas fue un líder socialdemócrata norteamericano que nunca tuvo gran figuración electoral, pero fue un líder importante. Incluso hay algunas de las gentes que estaban muy cerca de Norman Thomas que luego se convirtieron en los newcomers, en los nuevos conservadores. Hicieron una evolución muy interesante, como por ejemplo Carl Gershman, el director del National Democratic Institute. Vamos a ver qué pasa de aquí a las elecciones, es decir, o de aquí a que se empiecen a aclarar. Todavía es muy pronto, incluso en las elecciones de Iowa o en las elecciones de New Hampshire, las primeras, ganan los candidatos, gana Trump o gana Cruz, que es una presencia hispana en las elecciones, pero con unas características que yo creo que también lo rechaza un porcentaje muy importante de la sociedad norteamericana, pero que tiene mucho respaldo entre los evangélicos. Quiere decir que puede ganar en estas primeras elecciones y luego desaparecer. Eso ya le ocurrió a Santorum. Ustedes recuerdan aquel candidato Santorum republicano, Rick Santorum, ¿no? Rick Santorum ganó y parecía que iba a dirigir, pero ahí mismo se apagó. ¿Por qué? Porque el apoyo era en el sector evangélico. Una vez que se sale de ese, como llaman, cinturón evangélico y van a otras zonas del país, ahí pierden apoyo. En este momento, si los republicanos tuvieran un buen candidato que apelara al mainstream de la sociedad norteamericana, tienen posibilidades. ¿Por qué? Porque la tradición es que después de 8 años de gobierno demócrata se produzca, hay más posibilidades de derrotar a una persona que también es nuevo en la candidatura a la presidencia, que como llaman, yo creo que mal español, a un incumbente. A pesar de que ya tenemos el ejemplo de qué le pasó a Carter o qué le pasó a Bush, pero son circunstancias muy especiales. Lo cierto es que es más difícil derrotar a un incumbente que a una persona que también empieza en esta competencia. Hillary Clinton genera, de acuerdo con las encuestas, una cantidad grande de rechazos, menos que Sanders. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos la cuestión ideológica no tiene tanto peso. El hecho de ser un socialdemócrata no atrae, pero tampoco genera el rechazo. El rechazo es
por cuestiones personales y por una especie de juicio rápido sobre la personalidad del candidato. Por eso Trump tiene tantos partidarios y por eso tiene tantos detractores, porque es una personalidad que no deja a nadie indiferente. A mí, por ejemplo, me costaría mucho trabajo votar por un tipo tan autoritario como ese. Tendría que ser que el oponente fuera peor. Sí, fuera Valdizón. Una cosa así. Una cosa así, o fuera un hombre muy malvado, o una señora muy malvada. Pero ese autoritarismo resulta que también atrae a mucha gente. Hay mucha gente que quiere una figura fuerte que diga ya unas cosas y que hable sin pelos en la lengua y que diga, bueno, eso es posible que este caballero tenga esas características. Y a mi juicio, pero aquí entramos en el rol digamos, en el plano de las creencias. A mi juicio, el porcentaje de gente que necesita un gobernante autoritario, yo no creo que eso exceda del 30% de la población. La gente prefiere creo que prefieren una persona dialogante, una persona tolerante, una persona que cultive esa virtud de la cordialidad cívica que decían los tratadistas franceses. Desde ahí viene la expresión. La cordialidad cívica, que es una virtud, a mi juicio es una virtud, pero de acuerdo con mucha gente no es una virtud, es una cosa, es un defecto, porque se supone que el tipo que da el puñetazo en la mesa y que insulta a la gente es el que quiere hasta el 30% de la población. ¿En qué medida van a ser decisivos los hispanos? Los hispanos no votan más que la población negra, salvo en el caso de que el candidato sea un negro. Cuando Obama fue el candidato, votó el 92% de la población negra, y de ese 92%, el 95 o 96% votó a favor de Obama. Es lógico, es razonable. ¿Qué va a pasar ahora con los hispanos? Bueno, si el candidato es Cruz, yo creo que no va a tener un respaldo muy grande. Lo mismo va a ocurrir si el candidato es Marco Rubio, que es una persona que se acerca mucho más al mainstream de la política norteamericana. Pero ¿qué ocurre? Que en esa categoría de los latinos es una categoría totalmente falsa. Si estamos hablando del 66% de esos hispanos que son mexicanos, de origen mexicano, y que son no sé cuántos millones, y luego un porcentaje elevado, creo que es el 10 o el 11% que son puertorriqueños, el hecho de que Marco Rubio sea un hispano cuenta mucho menos de que sea cubano. Y los mexicanos no tienen una particular predilección por el voto cubano, ni los puertorriqueños tampoco. Y al revés también pasa, porque es un invento ese cuento son nacionalidades. Hay 2 millones de personas de origen nacidas en Cuba, que son radicadas en Estados Unidos y que tienen a su vez, qué sé yo, 3, 4 hijos por descendientes. Deben ser 4 o 5 millones de personas de origen cubano o vinculadas a Cuba, pero eso no los convierte en un candidato de los hispanos. Sin embargo, hay una alta probabilidad de que Hillary lleve de candidato a vice, si es Hillary, a Castro Bueno, que es el alcalde del Paso, de una ciudad mexicoamericana de los Estados Unidos, buscando el voto hispano. Los demócratas van a intentar, sea Sanders o sea Hillary, si son ellos finalmente los candidatos, van a intentar crear el típico arcoíris demócrata, donde están mujeres,
gays, afroamericanos, hispanos, es decir, una especie de melting pot extraño donde hay una representación de sectores significativos de la sociedad norteamericana. Los republicanos, si el candidato es Trump, van a hacer las cosas de otro modo. Yo no sé qué es lo que puede... Nadie sabe exactamente qué es lo que va a pasar porque son unas elecciones muy desconcertantes, pero a mi juicio las posibilidades de que ganen los demócratas son mayores que las posibilidades de que ganen los republicanos. Ahora, ¿qué puede pasar de aquí al momento de noviembre de las elecciones? Si hay una crisis económica importante, si hay ataques terroristas dentro de los Estados Unidos, si se produce si se agrava la guerra en el Medio Oriente, todos esos factores pueden predisponer a una parte de la sociedad norteamericana que no es ni demócrata ni republicana en contra del partido de gobierno. Hasta ahora, la mejor evaluación y la mejor predicción que yo he visto de las elecciones norteamericanas es la de un grupo que se dedica a evaluar el último año antes de las elecciones. ¿Cuál es la percepción de la sociedad norteamericana en ese último año? Y a partir de ahí hacen la predicción y casi siempre aciertan, o siempre aciertan, lo que yo he visto siempre aciertan. Por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial sí han acertado en todos los casos. Juzgando lo que pasa el año antes de los comicios. Si eso es así hoy en día, si las cosas siguen como van hoy en día, pues no creo que sea un panorama muy negativo para los demócratas. Cuando se compara con la Unión Europea, cuando se compara el estado del dólar, cuando se compara el estado de la economía, el nivel de desempleo, la verdad es que los datos en Estados Unidos son bastante mejores que en el resto del mundo desarrollado. Lo que quiere decir que el juicio para los demócratas va a ser muy bueno.